¿sí? Muy bien. Entonces, lo que hoy tendríamos que dar en nuestro libro está como insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Fíjense que ese concepto ya se cambió. Por eso le decía que a veces eh, puede cambiar todavía cosas que para ustedes ahora es algo, pero más adelante puede ser que se modifique. Pero fíjense, y voy a mostrarles a ustedes, se modificó tanto acá como en Brasil y como en cualquier otro sitio. Y aquí saqué una partecita de un libro para que nosotros podamos ver e interpretar juntos. ¿Ok? En nuestro libro todavía no está actualizado. En nuestro libro ciertamente aclara, pero todavía habla de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Y esa palabra insuficiencia es lo que hoy en día ya está reemplazado. Entonces, fíjense, dice acá, síndromes de la patología renal. Dice lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. ¿Sí? Fíjense, la lesión renal aguda es lo que en nuestro libro hace referencia a la insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Y, o también se le puede llamar de injuria renal aguda. Ya se dejó de lado la palabra insuficiencia. ¿Sí? Y lo mismo aquí en enfermedad renal crónica, ¿sí? Yo, cuando estaba en la facultad, yo estudiaba insuficiencia renal crónica, ¿sí? Pero hoy en día se cambió esa palabra insuficiencia. Hoy en día es enfermedad renal crónica. En portugués, cuando ustedes estudien, ¿sí? Van a ver que no se dice insuficiencia renal crónica, ya no se utiliza eso, se utiliza doença renal crónica, ¿ok? Entonces quería aclarar con ustedes ese pequeño concepto que cambió desde un tiempo para acá, ¿sí? Y fíjense que dice acá, dice, los dos síndromes que serán considerados en este capítulo, este es un libro que se llama Libro de Fisiopatología de Cicinio Castro, ¿ok? Dice, comparten un factor común, que va a ser, fíjense, la incapacidad de los riñones de cumplir sus funciones de eliminación de productos de desecho. El riñón no va a poder cumplir esa función de eliminar los desechos metabólicos, ¿sí? Ya sea desechos endógenos que nuestro propio cuerpo produce o desechos que nosotros consumimos, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos, existen medicamentos que tienen que ser eliminados por vía renal, los metabolitos, y entonces lo que pasa es que en estos casos el riñón va a ser incapaz, ¿ok? ¿Cuál sería, fíjese, otra alteración que va a tener esta enfermedad? No va a poder regular el medio interno, ¿sí? Ustedes saben que gracias al riñón nosotros estamos en una homeostasis, ¿sí? Tenemos una cantidad de agua adecuada o justa, ¿sí? Tenemos la cantidad de sodio, de potasio, de calcio, cloro, hidrógeno, bicarbonato, todos esos iones, ¿sí? Todos esos electrolitos regula nuestro riñón, ¿sí? Y si no está funcionando el riñón, entonces vamos a ver que eso se va a alterar, ¿ok? Y fíjese, aparte de eso, el riñón no va a poder sintetizar ciertas sustancias como la eritropoyetina o la 1.25 dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Vamos a estudiar bien más adelante. Fíjense aquí que dice, tradicionalmente se denominaban insuficiencia renal, es lo que le estaba diciendo recién, ¿sí? Tradicionalmente o antiguamente se denominaba insuficiencia renal. Hoy en día cambiamos, ¿ok? Cambiamos porque existe, así como la New Heart Association, que se encarga de New York Heart Association, que se encarga de, en este caso, modificar ciertas definiciones o clasificar a patologías renales, existe también como una entidad que se encarga de modificar todo lo que sea renal, ¿sí? Y fíjense, este término ha sido sustituido progresivamente por
lesión renal aguda, es lo que estamos viendo, ¿ok? O sea que hoy ya no se utiliza la palabra de lesión renal aguda. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que ya no se utiliza insuficiencia renal aguda, sino que hoy utilizamos lesión renal aguda o, fíjense, injuria renal aguda, ¿ok? No sé cuál es la forma en que más se utiliza en Brasil, en portugués, ¿ok? Pero creo que se utilizan los dos, o lesión renal aguda o injuria renal aguda, ¿sí? Y fíjense, en lo que es la insuficiencia renal crónica, nosotros utilizamos como enfermedad renal crónica, ¿sí? Eso yo sé que en portugués utilizan ustedes como doença renal crónica, ¿sí? Solamente quería esclarecer esto, por si uno agarra el libro y diga, no, yo no encontré esto, solo encontré insuficiencia renal, ¿ok? Muy bien, ya vamos a hablar aquí de esto, ¿sí? Lo que vamos a empezar a hablar va a ser en este caso insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ¿sí? Que fíjense, es una enfermedad en donde vamos a tener esa falla que nosotros recién mencionamos y que va a tener una duración mayor a 3 meses, ¿ok? Antes de 3 meses no es una enfermedad renal crónica. De 3 meses para adelante, entonces ahí nosotros hablamos de una enfermedad renal crónica, ¿ok? Muy bien, vamos a ir despacio, ¿eh? Vamos a cambiar ahí porque esa muñeca está causando un poco de miedo, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería entonces la definición de una enfermedad renal crónica? ¿Sí? Va a ser una alteración estructural o funcional, ¿ok? Y esta alteración estructural o funcional debe ser en un tiempo mayor a 3 meses, ¿ok? De 3 meses para adelante, ahí, ¿sí? O que dure mayor a 3 meses, nosotros ahí podemos decir que esta es una enfermedad renal crónica, ¿ok? Muy bien. Y fíjense, dentro de esta alteración estructural, fíjense, existen lo que nosotros vamos a ver en la enfermedad renal aguda, vamos a ver, perdón, enfermedad renal crónica, lo que vamos a ver va a ser la anormalidad estructural, ¿sí? Esta anormalidad estructural ya puede ser congénita. Algunas personas pueden nacer con una hipoplasia renal, ¿sí? Cuando hablamos de hipoplasia renal, hablamos de una disminución de cierto tejido, ¿ok? Y en este caso existen personas que ya nacen con un parénquima renal más disminuido, ¿ok? Entonces las personas que nacen con eso, con ese tipo de anormalidad, entonces ya nosotros le vamos a considerar un enfermo renal crónico, ¿ok? O personas que tengan proteinuria, específicamente una albuminuria. Aquí dice albuminemia, tendría que ser albuminuria, ¿sí? Entonces, aquellas personas que tengan esa proteinuria, acuérdense que las proteínas no deben ser eliminadas a través de nuestro mecanismo de filtración, ¿ok? Y entonces aquellas que tengan proteínas en orina o que tengan su albuminuria, a eso le vamos a considerar también como enfermo renal crónico, ¿sí? Siempre que esté 3 meses o más, ¿ok? Muy bien. O también vamos a considerar como persona que tenga una enfermedad renal crónica aquella persona que tenga una anormalidad histológica en el parénquima renal, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ayer me parece que tiene encendido su micrófono. ¿Quién tiene encendido su micrófono? Puede ser Ana. Sí. A ver si le puedo yo silenciar. Creo que no puedo silenciarle. Ok. Entonces, fíjese, también toda aquella persona que tenga anormalidad histológica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Se hace una biopsia del riñón y se constate que en vez de tener ahí sus glomérulos renales, en vez de tener
Su nefrona, lo que se retira en esa prueba histológica es tejido fibroso. ¿Okay? La sustitución del parénquima normal por tejido fibroso, entonces eso también es una persona que va a tener o está sufriendo una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Muy bien. O vamos a ver aquí, fíjense, también aquellas personas que tengan ciertos disturbios tubulares, ¿sí? Existen ciertas anomalías tubulares o atresia tubulares, esas personas también van a ser personas portadoras de enfermedad renal crónica. O, fíjense, persona que tuvo un trasplante renal, ¿sí? Una persona tiene sus riñones, ¿ok? Ya no funciona el riñón, hay que hacer un trasplante renal, ¿sí? Se le hace el trasplante renal, se le coloca riñones nuevos, ¿ok? Funciona bien el riñón, pero esa persona igualmente ya es una persona diagnosticada con enfermedad renal crónica. Igualmente, si el riñón nuevo está funcionando, toda persona trasplantada ya entra dentro de este concepto, ¿ok? Entonces, estas van a ser los parámetros que nosotros vamos a tener para decir que una persona es un enfermo renal crónico, ¿sí? Alteración estructural o funcional, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de funcional, aquí estamos diciendo que hay una proteinuria o una albuminuria, ¿sí? Eso sería albúmina en la orina, cosa que no puede ocurrir, no puede existir, que no puede atravesar la barrera de filtración que tiene nuestro glomérulo, ¿ok? Muy bien, fíjense aquí cómo se vería, yo sé que esto todavía sí cuesta entender, pero quiero que vean aquí, de este lado, miren acá, este es una ecografía, un ultrasón de un riñón, ¿ok? Enfermo. Y este es el ultrasón de un riñón normal, ¿sí? Fíjense cómo esta ecografía que nosotros vemos aquí da para diferenciar bien lo que sería la corteza del sistema pielocalicial que estaría aquí a nivel de su seno renal. ¿Ustedes ven mi mouse? ¿Sí? Sí. Ok. Y fíjense aquí cómo no existe, no da para diferenciar. Aquí no podemos decir nosotros, aquí está la corteza ni el sistema pielocalicial. Ok. Este es el tipo en este caso, anomalía estructural, ¿sí? Cuando se hace un ultrasón, fíjense, cuando se hace una ecografía, a veces es suficiente una ecografía para poder diagnosticar una enfermedad renal crónica, ¿ok? Porque a veces es suficiente o un indicador, sí, bastante probable de una enfermedad renal crónica, porque el parénquima renal, fíjense, tiene cierta medida estándar que tiene que tener, ¿sí? Y cuando está adelgazado la corteza renal, cuando está más disminuido la corteza renal, entonces se puede presumir que esa persona está presentando o es portador de una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Muy bien. Generalmente, entonces, en una enfermedad renal crónica, ¿sí? Los riñones están disminuidos de tamaño, ¿sí? Porque vamos a ver que al final casi todas las etiologías que causan una enfermedad renal crónica, lo que van a hacer es van a hacer como una sustitución del parénquima renal normal por tejido fibroso, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se sustituye un parénquima por un tejido fibroso? Ese órgano disminuye de tamaño. ¿Ok? Fíjense, ¿saben lo que es una cirrosis? ¿Saben lo que es una cirrosis? ¿Ya escucharon la cirrosis? ¿Sí o no? ¿Qué sería una cirrosis? Ok, una cirrosis es una sustitución del parénquima hepático, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a parénquima, estamos hablando del tejido funcional, ¿ok? Serían de los hepatocitos en este caso. Entonces, en una cirrosis lo que ocurre es una sustitución del parénquima hepático por tejido fibroso, ¿sí? ¿Y qué ocurre con el hígado de esa persona? El hígado que estaba así, ¿sí? Va a quedar así, ¿sí? Queda mucho más pequeño.
¿ok? Y eso es lo que pasa en casi la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad renal crónica, ¿sí? El riñón, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a ser sustituido por tejido fibroso y va quedando cada vez más pequeño, ¿sí? Pero fíjense que existen algunas enfermedades en donde los riñones van a estar con un tamaño normal, ¿sí? Inclusive a veces hasta al principio de la enfermedad como aumentado de tamaño, ¿verdad? ¿Cuáles serían eso en el caso de la diabetes? ¿Ok? Vamos a ver enseguida por qué en el caso de una diabetes el riñón se mantiene como no atrofiado, ¿sí? Sino que aumentado de tamaño o incluso normal, ¿sí? En el primer momento, en la primera estadio. Fíjense, existen también otras enfermedades como en la poliquistosis renal, ¿sí? Esta sería la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, ¿ok? La poliquistosis renal. En esos también el parénquima renal está sustituido, ¿sí? Por muchos cistos, sería para ustedes, pero el tamaño del riñón puede ser normal o inclusive mayor, ¿sí? En HIV, la persona también va a tener una enfermedad renal crónica, ¿sí? Puede tener una enfermedad renal crónica y el riñón puede mantener su tamaño, ¿sí? Y lo mismo la amiloidosis, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, los riñones, nosotros vamos a ver que se hace un ultrasón y va a decir que la corteza está más adelgazada. Sí, esa es la palabra que se utiliza, está más adelgazada. Entonces, eso es sugerente de una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Muy bien, pero eh, no siempre va a ser eso porque existen estas excepciones. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? ¿Sí? Ustedes tienen que recordar la causa más frecuente acá en Brasil y en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Son estas dos, diabetes y la hipertensión arterial sistémica, ¿ok? El resto de las causas ustedes pueden olvidar, pero lo que no pueden olvidar ustedes es que la diabetes y la hipertensión arterial sistémica son las principales causas de enfermedad renal crónica, ¿sí? Estas dos enfermedades están muy asociadas a la obesidad, ¿sí? Por eso es que una persona obesa va a tener un factor de riesgo o una mayor predisposición a presentar, en este caso, una enfermedad renal crónica, ¿sí? Después el resto de las causas, fíjense, se distribuyen en muy pequeño. Enfermedades urológicas pueden ser varias, ¿sí? Tumores, pueden ser una hiperplasia prostática, ¿sí? Crónica, eso va a llevar a una enfermedad renal crónica. Después, fíjense, la glomerulonefritis, lo que vieron con el doctor Miller, existen varias causas de glomerulonefritis, ¿sí? La poliquistosis renal, eso también sería causa entonces de enfermedad renal crónica, ¿sí? Acá en Paraguay nosotros tenemos una estadística que dice que aproximadamente 8 a 10% de la población presenta algún tipo de enfermedad renal crónica, ¿sí? Está ahí asociado a alguna lesión renal, ¿sí? Muy bien. 8 a 10% suena como mucho, ¿verdad? Suena como de 100 alumnos que nosotros tengamos, 8 o 10 van a tener esa enfermedad renal. Pero vamos a ver enseguida que en una enfermedad renal, ¿sí? Una persona que tenga una diabetes, fíjense, una persona que tenga una diabetes eh, y tenga una enfermedad renal, generalmente las manifestaciones clínicas de las personas que presentan eh, una diabetes o cualquier otra etiología que pueda causar la enfermedad renal crónica, generalmente los síntomas aparecen en estadios muy avanzados, ¿sí? Ya casi en periodos irreversibles de la enfermedad, ¿ok? ¿Por qué eso? Porque fíjense, ustedes recuerdan que una nefrona era la que iba a filtrar, iba a estar filtrando
nuestra sangre para producir la orina, ¿ok? Y cuando una nefrona deja de funcionar, esta se murió, no pasa nada, otra nefrona se va a adaptar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Va a hipertrofiarse esa nefrona y va a aumentar su función, ¿ok? Dejan de funcionar varias nefronas, ¿sí? Van a dejar de funcionar varias nefronas y otras se van adaptando y trabajan más, trabajan más, trabajan más, ¿ok? Y fíjense que puede dejar de funcionar hasta el 70 al 80% del parénquima renal y de las nefronas. Vamos a tener un 20% nada más funcionando y es ahí recién en donde empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Para nuestro libro dice el 80% del parénquima renal cuando deja de funcionar, ¿sí? Ahí recién es donde empieza a verse las manifestaciones clínicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, le escucho. Recuperar esta funcionalidade? ¿Cómo? Há como recuperar esta funcionalidade de las nefronas? Vamos a ver enseguida. En realidad, cuando se llega a cierto estadio, a cierto punto, ya no se puede, ¿sí? Eso es una diferencia con la lesión renal aguda, ¿no? La lesión renal aguda, eh, fíjense que hay una causa prerrenal, intrarrenal y posrenal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Prerrenal, antes del riñón, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir antes del riñón y llega poca sangre al riñón? ¿Sí? ¿En qué caso? En caso de una persona tenga una hipovolemia, anemia, diarrea, vómitos, ¿sí? Pierde mucha la volemia, no llega suficiente sangre al riñón y el riñón va a presentar una incuria renal aguda, ¿sí? Cuando esa persona nosotros le hidratamos a esa persona, ¿sí? Logramos detener su diarrea, su vómito, el riñón se va a recuperar, el daño es reversible. Ahora, en una enfermedad renal crónica, eh, ya en este estadio avanzado, ya es irreversible prácticamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va ocurriendo generalmente es una glomeruloesclerosis, ¿sí? ¿Qué significa eso? Se sustituye este mecanismo de filtración que tiene glomérulo, membrana basal, podocito, todo esto se sustituye por tejido fibroso, ¿ok? Y entonces el riñón deja de funcionar como tal, ¿ok? Generalmente ya en estas personas en estadio avanzado ya la enfermedad hasta se puede disminuir o detener la progresión de la enfermedad, ¿ok? Cuidando su dieta con ciertos medicamentos, ¿ok? Eh, se puede, se puede evitar que la enfermedad progrese muy rápidamente, pero revertir a su estado normal ya no se puede. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, la enfermedad renal crónica es muy fácil. ¿Sí? Es muy fácil de saber la enfermedad renal crónica porque yo digo así, si, a ver, eh, cualquier cosa, puede ser un vehículo, puede ser un automóvil, ¿sí? Imagínense ustedes, un automóvil tiene varias partes, ¿ok? Y todas esas partes tienen que estar funcionando para que funcione ese automóvil, ¿sí? Y miren que supongamos que el riñón sea un automóvil y el riñón cumpla varias funciones, ¿ok? Entonces, cuando el riñón empieza a dañarse, cuando deja de funcionar, ¿sí? Nosotros vamos a ver, así como un auto, si un auto no funciona, a ver, no funciona su bomba de combustible, ¿ok? Y bueno, el problema de ese auto va a ser bomba de combustible. Hay que solucionar esa bomba de combustible, ¿ok? Si ese auto no está funcionando, un alternador, no sé cómo ustedes le llaman, o su batería, acumulador no funciona, hay que ver cómo solucionar ese problema, ¿ok? Y aquí dentro de las funciones del riñón, dentro de la enfermedad renal crónica, si ustedes saben la función del riñón,
¿sí? Ustedes ya saben ya la fisiopatología de esa enfermedad, ya saben las clínicas y ya saben el tratamiento, ¿ok? Por eso es que, por eso es que yo siempre digo, para mí una de las materias más importantes es fisiopatología, porque si ustedes saben fisiopatología, el resto le va a resultar bastante fácil, ¿sí? Vamos aquí. ¿Cuál sería la función del riñón? ¿Sí? Ahí yo utilizo la palabra renal, a mí me sirve, ustedes pueden ver lo que ustedes quieran, pero fíjense, ¿cuál sería la función de nuestro riñón? ¿Sí? Tiene una función reguladora, ¿ok? ¿Qué es lo que regula el riñón? ¿Qué regula? Regula el balance hidroelectrolítico, ¿ok? ¿Qué significa hídrico? Agua, ¿ok? Electrolitos. Eso va a regular el riñón, ¿sí? Regula la cantidad de potasio, calcio, ¿sí? Fósforo, todo regula, todos los electrolitos que le vengan a la mente, el riñón está regulando, ¿sí? Y lo mismo el agua, mantiene dentro de nuestro cuerpo la necesidad, lo que realmente es necesario, lo que no es necesario, él va eliminando, ¿ok? Entonces regula varias cosas, ¿sí? Tiene una función endocrina, ¿sí? ¿Cuál es la función endocrina del riñón? ¿Cuál es la función endocrina del riñón? ¿Qué hace el riñón? Eritropoetina pode ser, doutor? Excelente, la eritropoyetina, ¿ok? Fíjense, dentro de esta, y a solamente para que ustedes sepan cómo uno va a razonar en estos casos, porque la cosa de memorizar a veces se olvida uno y acabó al día siguiente, ¿sí? Fíjense, si yo digo que el riñón me sirve para regular el balance hidroelectrolítico, ¿ok? Tiene que regular todo nuestro electrolito y el agua, ¿ok? Vamos a suponer una persona tiene una insuficiencia renal, perdón, una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica, perdón, que ya está muy avanzada. ¿Y esa persona qué necesita? ¿Qué necesita esa persona? Si el riñón ya no está funcionando, ¿qué tiene que hacer esa persona? Diálisis. En último caso, diálisis, o después de la diálisis lo único que viene ya es el trasplante, ¿ok? Y fíjense, mientras esa persona se esté dializando, ¿cuál creen qué creen que un medicamento le podemos dar nosotros a esa persona? Porque esa persona, la diálisis lo que va a hacer es, va a intentar cumplir su función de filtrar la sangre, ¿ok? ¿Esa persona va a ser anémica o no va a ser anémica esa persona? Sí. Va a ser anémica, la máquina no va a producir la eritropoyetina. Y fíjense que existe el medicamento, ¿sí? La eritropoyetina viene fraccionada, eso se le aplica al paciente, ¿ok? Cuando ustedes vean más adelante en clínica van a ver, eritropoyetina hay que aplicarla a un paciente, hay que estudiar el hemograma de ese paciente, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Fíjense, también va a tener una función metabólica, ¿ok? Metabólica porque va, en este caso, a regular lo que va a ser nuestra vitamina D, ¿ok? La 25-dihidro colecalciferol, eso va a regular nuestro riñón. Vamos a estudiar enseguida, ¿sí? ¿Qué hace la vitamina D? ¿Qué hace la vitamina D? ¿Qué ayuda a hacer la vitamina D? Aumenta a absorção de cálcio no intestino. Excelente. Aumenta la absorción de calcio en el intestino. ¿Qué creen que este paciente, cómo creen que va a estar el calcio de este paciente? Muy bajo. Si el riñón no funciona. Muy bajo. Muy bajo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con su hueso? Se va a descalcificar. Se va a descalcificar el hueso, porque el aparato hormona va a ir allá al osteoclasto, va a estimular, el hueso se va a descalcificar. Estas personas tienden a sufrir de fracturas, ¿ok? Y a eso se le llama osteodistrofia renal.
Muy bien, entonces, fíjense, también el riñón va a regular la presión arterial. Acuérdense que el sistema renina, angiotensina, aldosterona está ya en la mácula densa, empieza a secretar la renina. Vamos a ver que también esto se ve alterado y el riñón también regula esto, ¿ok? Muy bien, y tiene su función excretora, ¿ok? Entonces, la persona que tenga una insuficiencia renal crónica, disculpen que yo cada rato digo insuficiencia renal crónica porque yo en la facultad aprendí insuficiencia renal crónica y a mí me cuesta adaptarme a esto nuevo, pero es enfermedad renal crónica ahora, ¿ok? Y para ustedes en portugués sería doença renal crónica, ¿sí? Entonces, fíjense, nuestro riñón, su función es eliminar, ¿ok? Tiene que eliminar sustancias que nosotros producimos o sustancias que nosotros ingerimos y tienen que ser eliminadas, ¿ok? Vamos a estudiar eso aquí a más profundidad, ¿ok? Esto, ustedes saben así, ustedes saben, ya saben todo prácticamente lo que es una enfermedad renal crónica. ¿Sí? En esto se basa la enfermedad renal crónica. Podemos profundizar, pero ustedes hasta ahí saben y está súper bien, ¿ok? Vamos a ver aquí su función excretora, ¿ok? Vamos a ver aquí su función excretora. ¿Qué es lo que tiene que excretar el riñón? ¿Qué es lo que tiene que excretar? Puede excretar, ¿sí?, productos del metabolismo celular, ¿ok? Que sería eh, expresión de sustancias endógenas o secreción de sustancias exógenas, ¿ok? Ustedes ya estudiaron fármaco, están estudiando fármaco, Sí, ¿sí, verdad? ¿Ok? Y recuerdan, no me acuerdo si en farmacocinética o en farmacodinamia se estudiaba esta excreción de los medicamentos, del metabolito de los medicamentos y que algunos de ellos tendrían que ser excretados por vía renal. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? sí. Ok, vamos a ver enseguida eso, ¿eh? Fíjense, ¿qué es lo que endógenamente puede secretar? Muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas se pueden eliminar de lo que nosotros producimos de nuestro metabolismo celular, ¿ok? Uno de ellos es la urea, ¿ok? La urea es el producto de metabolismo de las proteínas, ¿ok? Entonces, la urea tiene que ser eliminada de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Por dónde se va a eliminar? Por el riñón, ¿ok? Y la creatina también es el producto del metabolismo de los músculos, de la fosfocreatina que hay en los músculos. Entonces la creatinina o la creatina, eso hay que eliminar de nuestro cuerpo. ¿Ok? Fíjense aquí, si yo quiero, si yo quiero evaluar la función renal, ¿sí? Si yo quiero evaluar la función renal, yo tengo que ver si ese riñón está cumpliendo su función de eliminar ciertas cosas. Tengo que ver su función excretora, ¿ok? Por eso es que es muy importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Porque cuando ustedes van a evaluarle a un paciente que tenga una enfermedad renal crónica, ustedes le van a pedir muchas cosas, ¿ok? Dentro de esas cosas le van a pedir urea y creatinina, ¿ok? Urea y creatinina le van a pedir a ese paciente. Y fíjense, esa creatinina y esa urea tiene ciertos valores. Fíjense, en el hombre la creatina 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro, en la mujer 0.5 a 1.2 miligramos por decilitro. ¿Sí? La urea es de 12 a 54 miligramos por decilitro, esto puede variar desde una literatura a otra. ¿Ok? Entonces, fíjense, ustedes hacen una prueba laboratorial a un paciente y viene su creatinina muy elevada. ¿Qué significa? ¿El riñón está funcionando bien o está funcionando mal? Malo. Está funcionando mal, ¿ok? No está eliminando lo que tiene que eliminar, ¿sí?
ciertamente la creatinina elevada no es específica de una enfermedad renal crónica, ¿ok? No es específica de una enfermedad. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que una persona puede tener una creatinina muy alta, ¿ok? Una creatinina muy alta, pero no precisamente esté con una enfermedad renal crónica. Y lo mismo con la urea, ¿ok? Con la urea. Y fíjense que dentro de estos dos, el que más se utiliza para poder, en este caso, diagnosticar o estadificar la enfermedad renal crónica es la creatinina, ¿ok? La urea no tanto, porque la urea se puede elevar en muchas más condiciones, ¿ok? Una persona si está con diarrea, vómitos, ¿sí? Existen muchísimas causas por las cuales la urea puede elevarse, ¿ok? Por eso es que la creatinina es lo que más nosotros utilizamos, ¿ok? Muy bien. Y fíjense cómo eso es importante, fíjense cómo eso es importante, porque mucho se estudió para saber, para decir así, qué es lo que nosotros podemos dosar en un paciente, en la orina del paciente, para ver si es que realmente está funcionando o no está funcionando bien el riñón, ¿sí? Acá no se utiliza casi, pero existe lo que es el clearance de inulina. Inulina se llama, ¿sí? Se le aplica al paciente y esa inulina tiene una única vía de eliminación que es por la vía renal, ¿ok? Entonces se le aplica esa sustancia al paciente y eso se tiene que eliminar por el riñón. Y entonces por la orina se cuantifica eso y se puede medir, ¿sí? Hay otra sustancia que se llama iotalato, algo así, que también sirve para eso, pero son cosas que no se utilizan aquí, ¿sí? Eh, porque realmente eso se utiliza más para hacer ciertos tipos de estudios de enfermedades renales, ¿no? Para un hospital en donde con la urea, creatinina y otros parámetros se puede, en este caso, eh, evaluar el riñón, ¿ok? Doutor, Sí, em la urina del paciente com enfermidade renal crônica, não tem sí. presente sempre a proteína? ¿Cómo? A proteína. Sí, le Então, escucho. em la avaliação da urina do paciente Ujú. com enfermidade renal crônica, não tem Sí, sempre a proteína? casi siempre, casi siempre. Vamos a ver enseguida una estadificación de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Por eso es que, quería que ustedes vean así bien esto. Cuando nosotros vamos a estadificar la enfermedad renal crónica, se estadifica utilizando dos parámetros. Uno es la tasa de filtración glomerular y el otro es la albuminuria, que es una proteína, ¿ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de albúmina que hay en orina, eso es cierto grado de enfermedad renal crónica. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver enseguida eso. Muy, muy buena pregunta. Muy bien. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden más o menos este dato que está aquí, ¿eh? 0.7 a 1.3 en el hombre, 0.5 a 1.2 miligramos en la mujer. Esa es la cantidad de creatinina que nosotros tenemos que tener en la sangre, ¿ok? Muy bien. Fíjense aquí. Vamos a estudiar un poquitito de fármaco, ¿ok? Me gusta mezclar las cosas, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hacer que esto sea un comprimido, una cápsula, lo que sea, ¿sí? Para que un medicamento que nosotros introduzcamos por la boca sea absorbido o bien absorbido dentro de nuestro tubo digestivo, ¿qué necesita tener ese medicamento? O voy a darle dos opciones. Ese medicamento tiene que ser o liposoluble o hidrosoluble. ¿Qué les parece? Lipossolúvel. Liposoluble, excelente.
Cuanto más liposoluble es el medicamento, va a ser más fácil su absorción. ¿Ok? Fíjense aquí, les puse aquí un pequeño comprimido y aquí ese mismo comprimido está aquí agrandado. ¿Ok? Miren aquí, esto que está aquí en amarillo que dibujé sería, a ver, aquello que los laboratorios le colocan para que ese medicamento sea mejor absorbido. Si es lo que le está dando, vamos a decir, la liposolubilidad a ese medicamento. ¿Sí? Lo que yo quiero mostrarle ahora es la función, en este caso, o cómo el riñón excreta, ¿sí?, aquello que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo de manera exógena. Eso es lo que les quiero mostrar ahora. Recién vimos aquí endógena, ¿qué puede ser? Urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco, cualquier cosa que sea de la función metabólica que produzca nuestro propio cuerpo que esté siendo eliminado. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, quiero mostrarle cómo es que nuestro riñón, en este caso, elimina estas sustancias que nosotros ingerimos, ¿sí? Y entonces aquí, fíjense, este medicamento que es liposoluble, miren qué va a hacer, va a pasar aquí y cuando pasa se va a absorber, ¿sí?, por nuestras células epiteliales del tubo digestivo y eso va a pasar a través de la vena porta. ¿A dónde? ¿A dónde se va a ir? Corrente sanguínea. Va al torrente sanguíneo, va al hígado, ¿ok? El hígado es el laboratorio que nosotros tenemos. Fíjense, ahí ya está en el hígado, ¿ok? Cualquier cosa que nosotros consumamos, esto es medicamento, pero puede ocurrir con cualquier churrasco, cerveza, lo que sea, ¿sí? Esta es la forma por el cual pasa el tubo digestivo, se absorbe, ¿sí?, va por la vena porta al hígado. En caso de los fármacos, estos pueden ser un profármaco, ¿ok? ¿Qué significa eso? Un fármaco que es inactivo, que se va a activar en el hígado, o ya puede ser un fármaco, ¿ok? En fin, el hígado laboratorio del cuerpo, el hígado va a procesar eso, ¿ok? ¿Y qué va a hacer el hígado? Una vez que procese eso, el medicamento va a salir de nuestro hígado, va a ir por las venas suprahepáticas, va a la cava inferior, ¿ok? La cava inferior va al corazón y ahí se va a distribuir a todo el cuerpo, ¿sí? Al final, fíjense, este medicamento va a llegar donde tenga que llegar, va a llegar al tejido en donde tenga que actuar, ya sea analgésico, antibiótico, antihistamínico, lo que sea, ¿ok? Va a llegar a ese tejido, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir? Ahí va a actuar y ahí se produce, en este caso, a ver, estos metabolitos que tienen que ser eliminados, ¿ok? Esto tenemos que nosotros eliminar de vuelta a nuestro cuerpo. Esa es la función del medicamento. Ingerir, absorber, actuar y eliminar, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacerse con el medicamento, ¿ok? Y fíjense, existen varias maneras por las cuales nosotros podemos eliminar medicamentos. Por la piel, por la vía digestiva, ¿sí?, ya fecal, por el tracto urinario, que es lo que nos importa hoy. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Este medicamento va a llegar en algún momento a través de la arteria renal a nuestro riñón, ¿ok? Va a llegar al riñón y si nosotros miramos más de cerca, fíjense, por anatomía, yo sé que ahora no hace falta que recuerden, pero anatomía, la arteria renal originaba las arterias prepiélicas, retropiélicas, estas daban las arterias segmentarias, las arterias segmentarias iban a dar las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, interlobulillares, y después, fíjense, iba a originar a estas arterias que eran llamadas de arteriola aferente, ¿ok? Arteriola aferente. Aquí, fíjense, a este nivel es donde va a llegar el medicamento, ¿ok? Va a llegar aquí. Vamos a recordar un poquitito aquí. Recuerdan, aquí estaría nuestro glomérulo, aquí la cápsula de Bowman. Recuerdan aquí este túbulo, ¿cómo se llamaba aquí? ¿Cómo se llamaba este túbulo? Túbulo contorneado por sinal.
Muy bien, yo ya me esquecí todo porque esta histología yo odio, ¿eh? Pero en fin, esto que está aquí es el túbulo contorneado proximal. Es el sitio en donde mayor sustancia se logra absorber, ¿ok? Después tendríamos aquí nuestra asa de Henle, asa delgada, asa gruesa, túbulo contorneado distal, ¿ok? Y aquí nuestro túbulo colector, ¿ok? Y el túbulo colector iba a terminar en la papila renal, que iba a terminar en un cáliz menor, y eso ya iba a ser excretado. Ya no se modifica la orina ahí, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a mirar aquí a este glomérulo, en donde aquí tiene su arteriola aferente. Aquí va a llegar este medicamento, va a pasar por este glomérulo, ¿sí? Estos capilares glomerulares están fenestrados, están todos perforados, ¿ok? Presentan orificios, va a atravesar la membrana basal, va a atravesar a los podocitos, a las hendiduras de filtración que presentaban los podocitos, ¿ok? Y al final, fíjense que este medicamento va a venir aquí y va a pasar aquí a nuestro sistema tubular, ¿ok? Fíjense, va a venir aquí, ahí pasó, bien, pasa todo, se filtró. ¿Qué ocurrió con ese medicamento? Miren dónde está. Está fuera de ese túbulo, ¿ok? ¿Por qué está fuera de ese túbulo? ¿Por qué está fuera de ese túbulo? Fíjense, si salió del túbulo es porque va a regresar a un vaso sanguíneo. Alrededor de estos túbulos, miren acá, alrededor de estos túbulos que nosotros tenemos varios vasos sanguíneos. Y fíjense, ese medicamento pasó aquí, después pasó otra vez aquí, este vaso sanguíneo, ¿ok? Se reabsorbió a nivel del túbulo contorneado proximal y pasó otra vez a este sistema capilar. Y esto va a pasar otra vez hacia nuestro torrente sanguíneo, va a ir al hígado y va a ir haciendo eso, ¿ok? ¿Por qué no se absorbió? ¿Por qué no se absorbió? Porque este metabolito, fíjense, este metabolito, esto que estamos viendo aquí, este medicamento, ¿qué particularidad tenía para que aquí sea absorbido? Era, ¿qué cosa? Verdade. Liposoluble, ¿ok? Y aquí esto continúa siendo liposoluble. Y aquí las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, se ve que este liposoluble puede atravesar ahí la doble capa lipídica. Entonces, ¿qué hace esto? Fíjense, ahí va, es reabsorbido ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a eliminar ese medicamento? ¿Qué va a ocurrir con ese medicamento? En algún momento, ese medicamento va a ir ¿en dónde? Va a ir otra vez al hígado, ¿ok? Va a pasar otra vez al hígado. ¿Y qué tiene que hacer el hígado? ¿Qué hace el hígado? Biotransformação. Excelente, va a ser la biotransformación, ¿sí? ¿Qué significaba biotransformación? Modificar esa molécula, ¿ok? Modificar ese medicamento, ese metabolito, ¿sí? Hacer que este medicamento ya sea hidrosoluble, ¿eh? Que no sea liposoluble, sino que sea hidrosoluble. Y esa biotransformación, recuerdan ustedes que la biotransformación tenía dos fases, ¿sí? Una fase 1, una primera fase, que se hacía en esa fase. Recuerden que les dije que este medicamento que está aquí, o esto que estaba aquí amarillo, era lo que hacía que este medicamento sea liposoluble, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el hígado? Agarra parte de este medicamento y bien va a modificar, ¿sí? Ese medicamento, pero modifica, empieza a cambiar, saca de aquello que está más externo, coloca como si fuese más hacia adentro, y miren ahí, este medicamento ya es hidrosoluble, ya no tiene eso liposoluble que estaba por fuera, ¿ok? Y entonces, este medicamento que ya es hidrosoluble, ¿qué va a hacer este medicamento? Fíjense, va a venir aquí, va a pasar por todo, ya esto va a ser eliminado, ¿ok? Ese medicamento fue eliminado otra vez ahí. Fíjense cómo va ahí, va a pasar una vez que es hidrosoluble, eso ya se va a eliminar, ¿ok? Otra forma de que esto pueda ser eliminado, no haciendo esta transformación de la molécula, es haciendo ¿qué cosa? Haciendo la glucuronización, ¿sí? La glucuronización en este caso es
se le agrega esa molécula al ácido glucurónico, eso hace que ese medicamento, en este caso, sea también hidrosoluble, ¿ok? Y eso, fíjense, ya cuando pasa el medicamento, ya sea va a pasar por aquí, ¿ok? Ya va a ser eliminado, o si es que llega al hígado, en el hígado acuérdense que también se puede procesar esto y va a pasar a través de nuestro conducto colédoco a nuestro tubo digestivo. Si es liposoluble, se va a volver a absorber, ¿ok? Casi en su totalidad. Si es hidrosoluble, eso ya no se va a absorber y va a continuar esta vía de excreción, ¿ok? Entonces imagínense el riñón, ¿sí? Que no esté funcionando o no funciona adecuadamente. Imagínense esta gran función que va a estar afectada si es que no funciona la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Muy bien, entonces por ese lado su función excretora, ¿sí? Ahora, su función reguladora, ¿qué es lo que va a regular este riñón? Y ya vimos nosotros el balance electrolítico, ¿ok? Mantiene a los electrolitos en ciertos niveles que son aptos para nosotros, ¿ok? Nosotros vamos a ver que nuestro sodio plasmático va de 135 a 145. Puede variar de una bibliografía a otra, pero es muy poca. Pero esa cantidad, ¿sí?, que nuestro cuerpo mantiene gracias al riñón, ¿ok? El potasio, ¿ok? Fíjense, el potasio de 3.5 a 5.5 miliequivalente litro, ¿sí? El calcio, 2.2 a 2.4 miliequivalente litros, ¿sí? El bicarbonato, ¿ok? El bicarbonato, de 22 a 30 miliequivalentes, ¿ok? El bicarbonato puede ser excretado y puede ser producido en el riñón, ¿ok? ¿Y el bicarbonato sirve para qué? Manter o controle ácido básico. Excelente, ¿sí? Va a controlar el equilibrio ácido-básico, ¿ok? Entonces, eso, y fíjense el cloro también. Existen otros electrolitos que regula, pero yo les coloco esto que está aquí, que me parece muy importante. Imagínense, el riñón no esté funcionando, ¿ok? El riñón no esté funcionando y el potasio no se está eliminando, no se está excretando, el riñón el riñón no está eliminando, ¿sí? Y el potasio empieza a aumentar dentro de nuestra sangre, ¿ok? Digo el potasio porque el potasio es más peligroso que aumente el potasio que el sodio, por ejemplo, o que el cloro, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más peligroso que aumente el potasio porque una hiperpotasemia o hipercalemia, como quiera llamarla, es una causa en este caso, de arritmias cardíacas, ¿ok? Que pueden llevar a una muerte súbita del paciente. Y creo que no llegamos a ver nosotros, pero una persona que tenga una hipercalemia, ¿sí? Fíjense su electrocardiograma, ¿cómo va a ser el electrocardiograma de ese paciente? A ver si está aquí. A ver, no sé si va a pintar aquí. Vamos a ver. Ah, pinta. Fíjense, así va a venir su onda P. Opa, desaparece, ¿eh? El complejo QRS, ¿ok? Y su onda T, fíjense cómo va a ser la onda T. Una onda T picuda, ¿ok? Una onda T grande va a ser, ¿ok? ¿Por qué va a tener una onda T grande? Porque eso está mostrando la repolarización ventricular. Y la repolarización ventricular hay mucho movimiento de potasio, ¿sí? Y entonces, así sería, ¿ok? Muy bien, y otras cosas, fíjense que el riñón también estaba regulando, aquí no está, pero que está excretando, el riñón excreta el hidrógeno que sobra, está eliminando el hidrógeno, ¿ok? Si no elimina el hidrógeno, esto va a producir una acidosis, ¿ok? Muy bien, entonces también fíjense, regula, a ver si puedo sacar, regula el agua, ¿sí? Regula el agua, personas que tienen esa
insuficiencia renal crónica, paciente edematizado, edema de pulmón, tiene ascitis, ¿ok? Ascitis es el líquido que se acumula dentro de la cavidad abdominal, ¿ok? Dentro de la cavidad peritoneal. Muy bien. Y por último decíamos que regulaba nuestro equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Y ya dijimos, uno, si el riñón no está funcionando, no hay parénquima renal, no va a producir el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato se produce en el riñón, ¿ok? Y aparte de eso no va a estar excretando el hidrógeno. Si no excreta el hidrógeno, va a haber mucho hidrógeno en nuestra sangre, se va a recombinar y va a producir acidosis, ¿ok? Doutor, desculpa, ¿Me escucho? Sí. eu não ouvi muito bem. Em la insuficiência renal crônica, os níveis de potássio subem? Sí, van a subir. Então, Van a subir. por exemplo, porque eu tenho, quando Ajá. eu fui diagnosticada, todos os meus Sí. níveis de eletrólitos estavam a zero. A cero, estaba bajo. Sim? Então, eu caminhava, eu não piscava. Ok. El temor, ¿sí? El temor es que esto suba, ¿ok? El temor es que esto suba. No creo que estés con una insuficiencia renal muy avanzada, ¿ok? Estamos hablando en el caso de una insuficiencia renal avanzada prácticamente, ¿me entendés? No es que una persona hoy le diagnostica de enfermedad renal crónica, su tasa de filtración glomerular todavía está bien, ¿ok? Significa que el riñón está filtrando todavía, ¿sí? Porque estos cambios no son cambios que aparecen hoy, ¿sí? Hasta la semana siguiente, sino que son cambios que van a ser progresivos, ¿sí? Y en una enfermedad renal crónica, esto tiende a elevarse, ¿ok? Doutor, uma dúvida. Como Sim. que você vai conseguir diagnosticar uma enfermidade renal crônica de uma enfermidade renal aguda se o paciente chega numa primeira consulta para você, aí você pede lá funções renais, né? Daí dá alterada a ureia, a creatinina, mas como você vai fazer essa diferença da crônica para uma aguda numa primeira consulta? Ok, el diagnóstico de enfermedad renal crónica y aguda, fíjense, no precisamente hace un nefrólogo, vamos a decir, sino precisamente hace un nefrólogo. Cualquier médico tiene que estar capacitado para hacer un diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? Ciertamente en los dos van a estar alterados estos parámetros, ¿ok? Ahí no podés confirmar, no podés vos diferenciar entre tu enfermedad renal aguda y crónica con la creatinina y la urea, ¿ok? Entonces entonces le pedimos una ecografía, ¿ok? Y generalmente, ¿sí? La persona que tenga una insuficiencia renal crónica en estadio avanzado, ¿sí? En estadio avanzado, entonces la corteza renal por ultrasonido va a estar ya disminuida, ¿ok? Entendi. Ahora, si es en una etapa reciente, ¿ok? Vos con el primer estudio que haces de urea y creatinina, vos no podés luego diagnosticar todavía como enfermedad renal crónica porque tenés que tener ese resultado en un periodo de 3 meses o más. Sí. O sea, vino hoy a la consulta, hace urea creatinina, está elevado, ¿ok? Tratás las posibles causas de insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda, tratás, ¿ok? Le haces la prueba de aquí a 3 meses, 4 meses, permanece elevado. Eso es una enfermedad renal crónica. Entendi. Muito obrigado, ¿Okay? doutor. Sí, y por la clínica misma, generalmente, pacientes que dicen que tienen su diabetes hace 10 años y no tratado, y esto ya hay que prácticamente diagnosticar como una enfermedad renal crónica, ¿sí? Certo. Muy bien, vamos a ver aquí un poquitito su función endocrina, ¿ok? Que yo les dije,
en la función endocrina, en realidad, aquí nosotros no solamente tendríamos que estudiarle a la eritroproyectina, en la función endocrina, el riñón también produce, así como decíamos, la renina, ¿sí? Que regula la tensión arterial allá a nivel de la mácula densa. Ahí se produce la renina, ¿ok? Y ya saben ustedes que va a producir la cascada de renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Aparte de eso, también el riñón produce ciertas prostaglandinas, ¿ok? Pero así clínicamente, en lo que un paciente con enfermedad renal crónica, nosotros vamos a ver es que este paciente, como no tiene parénquima funcionante, ¿ok? Va a producir la eritropoyetina. En realidad, lo que estamos viendo nosotros es lo normal. La función endocrina del riñón es producir la eritropoyetina, 90% se produce en el riñón, ¿ok? ¿Qué hace la eritropoyetina? Va a ir a actuar en la médula ósea, estimulando a la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Hace que estos eritroblastos maduren y se multipliquen más, ¿ok? ¿En respuesta a qué? ¿Qué es lo que hace que el riñón produzca esto? ¿Qué es lo que hace que el riñón produzca esto? Hipoxia. Oxigênio, né? Falta de oxigênio. Excelente. Muy bien. Es la hipoxia, la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestro riñón tiene unos sensores, ¿sí? Tiene como unos sensores que lo que están captando es la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que presenta o que tienen las hemoglobinas, ¿ok? La eritropoyetina entonces se secreta en respuesta a una hipoxia, ¿ok? No tiene el riñón un sensor que cuenta glóbulos rojos y va contando así, 10, 15, 20, no tiene. Lo que hace es que existen dentro del riñón unos sensores que van a estar ¿dónde? ¿Dónde están esos sensores? ¿Dónde están esos sensores que dicen, acá en realidad aquí está pasando poco oxígeno, ¿ok? Entonces voy a producir eritropoyetina. ¿Dónde estarían? ¿Dónde creen que van a estar? ¿Van a estar en los túbulos o en los vasos sanguíneos? ¿Qué les parece? Los arteriolos. Muy bien, van a estar en las arteriolas, ¿ok? Van a estar en el endotelio de los capilares, principalmente eferente, ¿ok? Hace sentido, ¿verdad? Porque por ahí pasa sangre, no va a pasar por el túbulo, ¿sí? Túbulo no va a pasar, entonces no va a poder detectar. Entonces ahí detectan ese cambio de oxígeno, esa deficiencia de oxígeno, entonces va a producir la eritropoyetina, ¿ok? Muy bien, entonces produce en respuesta a una disminución de oxígeno. Y otra vez a lo normal, ¿ok? Imagínense lo que está haciendo el riñón, imagínense lo que no va a hacer el riñón en caso de que no funcione. Y fíjense, aquí ya está el tratamiento, Más adelante ustedes van a ver que existe esta eritropoyetina humana y ustedes van a ver que este es el tratamiento y van a ver que no es así, vamos a aplicar eritropoyetina, tiene todo su protocolo y eso van a estudiar mejor después en clínica, ¿ok? Muy bien, entonces otra función importante sería esta, ¿ok? Metabólica, fíjense cuál sería su función metabólica que nosotros veíamos y les dije hace rato, decíamos nosotros que por los rayos ultravioleta que iba a ocurrir, ¿qué ocurre? El rayo ultravioleta, recuerdan, va a ir y va a actuar sobre una sustancia que es la 7-dehidrocolesterol, ¿ok? Esto va a pasar a ser, una vez que nosotros estemos expuestos a la luz del sol, a la previtamina D3, ¿ok? Que es la 7-dehidrocolecalciferol, ¿ok? Aquí es colesterol, después va a ser colecalciferol, ¿ok? Otro mecanismo, ¿sí? Por el cual nosotros
tenemos este 7D hidrocolecalciferol, va a ser a través de la dieta. ¿Sí? Directamente consumimos la vitamina D3, ¿ok? Fíjense que el 90% de esta vitamina se adquiere gracias a la exposición al sol, ¿ok? 10% es con la dieta. Por eso es que es bastante importante exponerse al sol y por eso es que es, a ver, es como una pandemia, sí, es como una pandemia de ver un déficit de vitamina D en las personas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo el día está encerrado, no se expone lo suficientemente al sol y entonces tiene una hipovitaminosis, ¿sí? De la vitamina D3. Y fíjense que la vitamina D, nosotros ahora hablamos con su relación con la absorción, con el, para la absorción del calcio, pero fíjense que se está estudiando que tiene receptores a nivel de los núcleos celulares de los linfocitos T, CD4, ¿sí? Y que dice que también es responsable de ciertos tipos, la deficiencia de esta vitamina es responsable de ciertos trastornos eh, inmunitarios, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense aquí, esta vitamina D3 o la 7D hidrocolecalciferol, que va a ser a través de una enzima, que es la 25-hidroxilasa, que nosotros tenemos en el hígado, ¿sí? Lo que va a hacer es como si fuese, le va a hidroxilar a esta 7D hidrocolecalciferol, y fíjense, va a en este caso formar la 25-hidroxicolecalciferol. ¿Ok? Esto que está aquí, esta molécula que está aquí, esto que está aquí está indicando que actúa por un feedback negativo. ¿Ok? Lo que está diciendo es que cuando hay mucho 25-hidroxicolecalciferol, ¿sí? Esto inhibe a este enzima. ¿Ok? Caso, por ejemplo, personas que consuman mucha vitamina D, no significa que va a tener mucha 25-hidroxicolecalciferol, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a inhibir a esta enzima. Entonces, fíjense aquí, esta 25-hidroxicolecalciferol, a través de una enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa, ¿sí? Va a modificar otra vez esta molécula que tenemos, que en el riñón tenemos esta enzima, va a modificar esta molécula y ahí va a formar la 1,25-hidroxicolecalciferol, ¿ok? Que ya vimos que a nivel del hueso esto va a ayudar a la calcificación ósea, ¿ok? Y fíjense aquí en el intestino, así como decía el compañero, esto va a ayudar a qué cosa? A la absorción, ¿ok? Va a ayudar a la absorción intestinal del calcio, ¿ok? Entonces esto va a hacer que aumente el calcio y el fósforo en sangre y eso ayuda a la calcificación del hueso, hace que esto sea más fuerte, ¿sí? La hormona paratormona, ¿sí? Que es producida por las paratiroides, estas que están aquí, dicen que ayudan también a esta hidroxilación en el riñón, ¿ok? Ayuda a esta enzima aquí. Y ya saben ustedes que en caso de que haya una disminución, la paratormona, ¿sí? Lo que hace, la función de la paratormona es producir una hipercalcemia, ¿ok? Hace que aumente el calcio dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que en la enfermedad renal, cuando no funciona en el riñón este mecanismo aquí, ¿sí? No tenemos esta enzima, no se está produciendo la 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Cuando no se está produciendo, entonces no va a haber tanto calcio en sangre. Al no haber tanto calcio en sangre, va a haber mucha paratormona, ¿ok? Porque la paratormona quiere mantener unos niveles normales o estables de calcio, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la enfermedad renal crónica existe un hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? Muy bien. A ver, ok. Aguárdenme un ratito aquí, ¿sí?
Sí. ¿Como hace rato o no? É mejor, está más alto. Ah, ok. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. A ver aquí. A ver aquí. Ok, vamos a ver un poquitito qué es lo que ocurre en lo que sería fisiopatológicamente en una enfermedad renal crónica. Ok, vamos aquí. Fíjense, la alteración del riñón o del parénquima renal puede ocurrir por muchas cosas. Ok, por muchísimas enfermedades puede ocurrir una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y la forma de progresión de esa enfermedad va a ser diferente de una etiología a otra etiología, ¿ok? Nosotros hablamos de enfermedad renal crónica y esa que está ahí ya es, a ver, como la vía final común de varias enfermedades, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Una glomerulopatía, que tal vez ya estudiaron ustedes, una glomerulonefritis, una pielonefritis, una hipertensión arterial crónica, una enfermedad autoinmune, el lupus, ¿sí? Cualquiera de esas enfermedades pueden causar esa alteración renal, ¿ok? Y siempre fíjense que cuando empieza a dañarse el riñón, ocurre una hiperfiltración, ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? El riñón, ¿sí? Así como les dije, tiene 1.300.000 nefronas. Empieza aquí, deja de funcionar esta nefrona, deja de funcionar esta nefrona, deja de funcionar esta nefrona, están dejando de funcionar, pero al mismo tiempo que no están funcionando algunas nefronas, otras se están adaptando para poder compensar ese daño a esa nefrona. ¿Ok? Entonces, no, en la enfermedad renal crónica, nuestro libro dice que es necesario perder el 80% del parénquima renal para que empiecen a aparecer los síntomas. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre después de que haya esta hiperfiltración? ¿Sí? Van a aparecer ciertos efectos deletéreos, ¿ok? Ciertos efectos que ya van a dañar a nuestro riñón y que esto ya va a ser irreversible, ¿ok? Lo que ocurre al principio, ¿sí? Va a ser una hipertensión intraglomerular, ¿ok? Y vamos a ver que esa hipertensión dentro de ese glomérulo, ¿por qué va a tener una hipertensión glomerular? Porque fíjense que un glomérulo que recibía isoarteriola aferente, que llevaba sangre, ¿ok? Este ya no está funcionando, ya no le lleva sangre. Y no le lleva sangre a este glomérulo, no se le lleva sangre a este glomérulo, entonces otro glomérulo está sobrecargado, ¿ok? Y esa hipertensión que tienen esos glomérulos que se están adaptando, eso va a causar un daño endotelial, ¿ok? Y ese daño endotelial que se está causando, ese daño a ese endotelio, vamos a ver que al final de todo lo que va a llevar va a ser a una glomerulosclerosis, a una sustitución de tejido fibroso por ese parénquima normal, ¿ok? Entonces va a ocurrir un daño epitelial, ¿sí? Va a ocurrir un daño epitelial a nivel de esos glomérulos, a nivel de ese endotelio que está sufriendo una hipertensión y eso ya es irreversible después, ¿ok? Y fíjense, así como les dije, un glomérulo deja de funcionar, el otro se está hipertrofiando, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Fíjense, cuando nosotros tenemos estos mecanismos de adaptación que van a ser dañinos, esto hace que esta enfermedad progrese, ¿ok? Esto hace que la enfermedad cada vez progrese. Se dañó se va adaptando el otro, se va a dañar ese daño irreversible y así sucesivamente, ¿ok?
Entonces nosotros vamos a ver que al final vamos a tener el daño que le estaba diciendo, que es un daño endotelial directo, ¿ok? Vamos a tener ese daño endotelial directo. Vamos a tener alteración en el mecanismo de filtración, ¿ok? ¿Cuál era la barrera de filtración que nosotros teníamos ahí? ¿Cuál era la barrera de filtración que teníamos nosotros ahí? ¿Qué es lo que se va a dañar? Podócitos do endotélio? Excelente. Teníamos el endotelio, ¿sí? Fenestrado. Muy bien. Los podocitos, ¿ok? Y la membrana basal, ¿sí? La membrana basal también. Entonces empiezan a dañarse eso, ¿sí? Se dañan eso y entonces, fíjense, va a haber alteración del mecanismo de filtración y miren acá, albuminuria, ¿ok? Empiezan a perderse las proteínas, ¿sí? En esa etapa, fíjense, también estos mecanismos de filtración están en un estado proinflamatorio, ¿ok? Están más sensibles, ¿sí? Están más inflamados y eso hace también que esto se lesione, ¿sí? Y al lesionarse más se va a fibrosar, ¿ok? Y fíjense, también llevan a una podocitopatía, ¿sí? Ya les voy a mostrar enseguida cómo es que, aparte de dañarse mecánicamente, estos se dañan por otro mecanismo de filtración que sería como física o eléctricamente, ¿sí? Muy bien. Al final de todo esto que está aquí, fíjense, cuando nosotros tenemos todo esto, eso va a llevar ¿a qué? A una fibrosis, ¿ok? Eso va a llevar a una fibrosis renal. La fibrosis, el tejido fibroso, no es un tejido funcional, ¿ok? Y eso va a traducirse en una glomerulosclerosis cuando los glomérulos son sustituidos, en este caso, por tejido fibroso, ¿sí? O los túbulos, fíjense, fibrosis, túbulo intersticio, ¿sí? Los túbulos y el intersticio, donde están las células mesangiales, ¿ok? Y atrofia tubular. Más o menos ese sería el camino que va siguiendo nuestra enfermedad renal crónica. Fíjense lo que ocurre en una nefropatía diabética, ¿sí? Ocurre una glicación del glicocálix, ¿ok? ¿Qué sería eso? ¿Alguien sabe qué es eso? A ver un poco, nunca probé esto si funciona. A ver, yo puedo seleccionar una pizarra. A ver. ¿Ustedes ven una pizarra ahí? ¿O no? Sí, uma tela branca. Una tela blanca. Ok, a ver un poco si puedo. A ver. Ahí está. Ahí. A ver si puedo escribir. Ah, no. A ver. Dibujar. Aquí. A ver si puedo pintar aquí. Ese se borra. Ah, no. Ok. Muy bien, fíjense. Nosotros tendríamos así una arteriola. Vamos a poner aquí una arteriola aferente. Ok. Y esta arteriola aferente, ¿qué hace? Empieza a, ¿qué cosa? A formar su glomérulo. Fíjense, los capilares glomerulares. ¿Ok? Aquí la arteriola eferente. ¿Ok? Después, ¿qué nosotros tendríamos aquí? A ver, a este nivel tendríamos aquí a la membrana basal. ¿Ok? Aquí tendríamos a la membrana basal. Y después, a ver si puedo colocar otro color. Aquí le tendríamos a los podocitos, ¿ok? A los podocitos, así. Que ya estarían formando parte de nuestra cápsula de Bowman, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense aquí, lo que viene por aquí, a ver si puedo mostrar aquí. Está difícil aquí. Ok, lo que está viniendo aquí por nuestra arteriola aferente, primero tiene que pasar las fenestraciones del endotelio, ok, que tiene cierto diámetro, no recuerdo, 70, 100 nanómetros más o menos. Después tendría que atravesar aquí la membrana basal y después los espacios que quedaban dentro de los podocitos, las hendiduras de filtración que tenían ahí los podocitos. Y después recién llegar a pasar aquí, ¿ok?
Entonces, como 3 barreras, pero esas barreras son mecánicas, ¿ok? ¿Qué significa? Esto tendría cierto diámetro, ¿ok? Entonces, ciertas sustancias podrían atravesar, ciertas no. Las que eran muy grandes no atravesaban, ¿ok? Lo mismo aquí a través de la membrana basal y lo mismo aquí a nivel de los podocitos, ¿ok? Pero fíjense, ¿qué significa, licación del glicocálix? Nuestro mecanismo de filtración no solamente es mecánico, sino que en el glicocálix, en la membrana celular, a este nivel, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos ¿qué cosa? Teníamos a las proteínas, ¿ok? No sé cómo se utiliza uno más fuerte. A ver si puedo ir. Acá, así, fíjense, vamos a suponer que estas son proteínas, ¿ok? Estas son proteínas. Tendríamos aquí proteínas, tendríamos aquí proteínas, tendríamos aquí proteínas, tendríamos aquí proteínas. En todo este sitio tendríamos proteínas, ¿ok? Muy bien. ¿Quién me puede decir algunas proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo? ¿Cuáles algunas proteínas que tenemos en la sangre? Albumina. Muy bien, albúmina. ¿Qué puede ser otro? ¿Qué puede ser otro? ¿Qué puede ser? Puede ser una globulina, ¿ok? Puede ser un fibrinógeno, una fibrina, ¿ok? Fíjense, ¿por qué se habla solamente de albuminuria? Porque la albúmina es una proteína que si comparamos al resto es mucho más pequeño que el resto, ¿ok? No salió que quería dibujar, pero es más pequeño que el resto. ¿Por qué? Fíjense, la albúmina suele filtrarse. ¿Y qué significa glicación del glicocálix? Que una proteína, si ustedes recuerdan, tendría una carga negativa o una carga positiva. ¿Quién recuerda? No tiene carga. ¿Cómo? Negativa. Negativa, tiene una carga negativa, ¿ok? Una proteína tiene una carga negativa, por eso es que hacía que la presión oncótica dentro del plasma, o por eso era que mantenía a ciertos niveles, ¿cómo se dice? La presión hidrostática y la presión coloidosmótica del plasma. En fin, fíjense, la proteína que viene aquí, va a venir aquí y va a encontrar aquí a esto que puse aquí de verde. Estas son proteínas que están expuestas en el glicocálix. Viene aquí esta proteína y ¿qué va a hacer? Encuentra esta proteína que tiene carga negativa y las cargas negativas o las cargas que son similares, ¿qué ocurren? Sí. ¿Qué ocurre? Se repelen, ¿ok? Se repelen. Entonces imagínense, viene aquí una albúmina, encuentra aquí este y ¡pum! Sale aquí, ¿ok? Viene aquí otro, se encuentra esto, ¡pum! ¿Sí? Encuentra esto y sale, ¿ok? Esa es otra forma o otro mecanismo de filtración. Aparte de lo mecánico, que tiene cierto orificio, que tiene cierto diámetro, en el glicocálix de estas membranas, ellas expresan proteínas, ¿ok? Y estas proteínas tienen carga negativa y la proteína que circula aquí también carga negativa con negativa se repelen, ¿ok? Entonces, por ese mecanismo, evita que las proteínas también sean filtradas hacia el túbulo, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo aquí, que en la nefropatía diabética, estas proteínas que están aquí en el glicocálix se pierden, ¿ok? Entonces viene la albúmina aquí sin problema, no encuentra ninguna proteína o algo que tenga carga negativa que le repela, entonces él puede atravesar esta membrana, ¿sí? Entonces, a ver, voy a sacar aquí. Aquí ustedes logran ver otra vez el slide. No. ¿No? No. A ver. Ahí. Entonces, fíjense qué es lo que está diciendo aquí. En la nefropatía diabética ocurre la glicación del glicocálix, ¿ok? Se pierde esas proteínas que tenemos nosotros en ese glicocálix, ¿ok? Y eso hace que nosotros tengamos una proteinuria, específicamente
albuminuria. ¿Por qué la albúmina? Porque la albúmina es de menor tamaño al resto, ¿ok? También, fíjense, va a haber una glucosuria. Hay mucha azúcar, fíjense, hay mucha glucosa en la nefropatía diabética. Entonces, fíjense, eso va a causar una sobreactivación de los canales SGLT2, ¿ok? Que son canales que tendríamos en el túbulo contorneado proximal y permite la absorción de glucosa, ¿sí? Al activarse estos canales que permiten la absorción de glucosa, no solamente están absorbiendo glucosa en el túbulo contorneado proximal, sino que también van a absorber sodio, ¿sí? Aumenta la absorción de sodio estos canales, ¿ok? Al absorber glucosa, hace que también se absorba sodio, ¿en dónde? En el túbulo contorneado proximal, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, si por ese túbulo, ¿sí? Por ese túbulo contorneado proximal ya se está absorbiendo casi todo el sodio, va a ir aquí, lo que resta, va a ir ahí por el asa de Henle, túbulo contorneado distal, y ahí, fíjense, la mácula densa va a detectar una disminución ¿de qué? De sodio, ¿ok? Va a detectar una disminución del cloruro de sodio, ¿por qué? Porque hay una sobreactivación de estos canales que permite la absorción de glucosa y a su vez el paso de sodio, ¿ok? Entonces, la mácula densa va a detectar que pasa poco sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a producir, ¿qué cosa? Mucha renina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la renina va a actuar en su mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, tratando de, en este caso, aumentar la cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, como si fuese que malinterpreta ahí nuestro riñón. En realidad, tenemos sodio, ¿sí? Lo que pasa es que se absorbió todo en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Ahora, fíjense lo que pasa en una nefropatía isquémica, ¿sí? En este caso diabética, aquí nefropatía isquémica, cuando hay cuando nuestros túbulos o nefronas están con una isquemia, ¿sí? Es como si fuese que va a haber una hipoperfusión. Esto sería en el caso más o menos de una nefropatía o una enfermedad renal crónica por una hipertensión renal crónica, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una hipoperfusión de estas nefronas y de todo nuestro sistema tubular. Y fíjense, aquí lo mismo, aquí ya saltamos a esto que está aquí. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Hay una hipoperfusión, detecta que como si fuese que hay poca sangre o poca volemia, ¿sí? Y entonces automáticamente activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y fíjense lo que se comprobó que la angiotensina produce, ya sabemos nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la angiotensina a nivel del riñón? Produce una atrofia tubular, ¿ok? Va a producir colapso del glomérulo, va a favorecer a una mayor fibrosis, ¿sí? Fíjense, disminuye el óxido nítrico, ¿ok? También se vio que aumenta los radicales libres de oxígeno a nivel del parénquima renal, ¿ok? Y fíjense, por la aldosterona se vio que favorece a la calcificación renal, ¿ok? Entonces esto va a ocurrir en estas dos situaciones, que serían al final, ya sea, en lo que sería en cualquier tipo de nefropatía, se llega a esto, ¿sí? A la activación del sistema renina angiotensina, y esto empieza a dañar de esta manera a nuestro riñón. Ok, estamos acabando. Fíjense, ¿qué se lleva en cuenta para evaluar una insuficiencia renal? Y esto ya nos va a servir a nosotros para poder estadificar a la insuficiencia renal. ¿Qué nosotros vamos a ver en un paciente? ¿Qué nosotros le vamos a pedir a ese paciente para saber realmente si ese paciente, presenta o no presenta una insuficiencia renal, ¿sí? Y en qué estadio estaría, qué es lo que se lleva en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar?
¿Qué sería? Sangre A y orina. creatinina. Muy Proteinuria. bien, muy bien, muy bien. Sacaron toda la respuesta, ¿eh? Por un lado, la proteinuria, y dentro de la proteinuria es la albúmina, ¿ok? La albuminuria se utiliza para estadificar el riñón. Y aparte de eso, tenemos que saber la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y para saber la tasa de filtración glomerular de un paciente, tenemos que saber su creatinina, ¿ok? Y aquí vamos a ver, fíjense, la tasa de filtración glomerular, de tasa de filtración glomerular sería cuánto ese glomérulo o ese riñón está filtrando, ¿ok? Y ese dato se da en ml por minuto. Fíjense, cuando nosotros decimos estadio 1, cuando la filtración glomerular está igual o mayor a 90, ¿ok? Ahí estamos prácticamente normal todavía. Fíjense, estadio 2, mira aquí el riñón ya se va, en este caso, ya se va, los glomérulos ya se van, se van degenerando un poco. Fíjense aquí, en este caso, aquí le llega la sangre, ¿ok? Va a pasar aquí, este tiene que sufrir una vasoconstricción, ¿ok? Porque no se está filtrando bien, no está funcionando bien, y entonces esta arteriola eferente se contrae para que sea más difícil y quede más tiempo aquí, en este caso esa sangre, y pueda ser filtrado, ¿ok? Estaríamos con una tasa de filtración de 60 al 89, ¿ok? Fíjense aquí el estadio 3 está un poco difícil de ver, de 30 a 59, estadio 4 de 15 a 29, y miren aquí el estadio 5 de 15 o menos. Aquí ya estaríamos en lo que sería una diálisis, ¿ok? Pase rápido esto porque aquí está una tabla y van a ver que una de las fases se vuelve a subdividir. Fíjense aquí, voy a mostrarle aquí, girar aquí está. Fíjense aquí, ¿qué es lo que se lleva en cuenta para estadificar la enfermedad renal crónica? Por un lado, la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Que sería esto que tenemos aquí. Esta es la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, fíjense, sería la albuminuria, ¿ok? La albuminuria. Entonces, paciente que tenga albuminuria mayor a 30, ¿ok? Entonces, perdón, este sería menor a 30, ¿ok? Estaría en un A1, ¿ok? De entre 30 a 300, que sería moderadamente elevada, fíjense, estaría en un A2, ¿ok? Y mayor a 300 sería un paciente A3, ¿ok? Estos datos A1, A2, A3 se puede combinar con la tasa de filtración de ese paciente, ¿ok? Fíjense, en el grado 1, con la tasa de filtración que estaría mayor o igual a 90, nosotros decíamos que sería un G1, ¿sí? Entonces un paciente, fíjense, vamos a poner, puede ser G1A1, ¿ok? G1A2, ¿sí? Difícilmente G1A3, ¿verdad? Porque no va a coincidir tanto. Y así sucesivamente. Fíjense aquí, G2 sería de 60 a 89, es como si fuese que va disminuyendo de a 30. Aquí es la diferencia que les dije que se desdobla. G3A y G3B, como si fuese que 15 y 15 sería. Fíjense aquí, de 45 a 59, ¿ok? Y aquí de 30 a 44, ¿ok? La G3A y la G3B, ¿ok? Fíjense la G4 de 15 a 29 y miren aquí de G5, en el G5 ya estaríamos menor a 15, ¿sí? Aquí este paciente necesita sí o sí, necesita de diálisis, ¿ok? Muy bien. Entonces un paciente puede ser G4 a A2, ¿ok? Estaría aquí este paciente que estaría aquí. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Uno, albuminuria. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a medir la albúmina, ¿en dónde? En orina, ¿ok?
Y la tasa de filtración glomerular, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber? Y existe una fórmula, no una, existen varias fórmulas para saber la tasa de filtración glomerular, ¿ok? ¿Quién me puede ayudar? A ver, Patricia Méndez, ¿está ahí Patricia Méndez? Sí, estoy. Ok, ¿me puedes ayudar? ¿Cuántos años tenés, Patricia? ¿Me pueden ayudar al resto? Porque yo no tengo una calculadora en mano. Patricia, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 32. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, Ok, porque me sale un poco mal. Ok, vamos a hacer con los datos de Patricia, ¿ok? 140 menos su edad. Hagan ustedes, por favor, pueden hacer ustedes. ¿Ya? só um minuto. Sí, 108. ¿Cuánto? 108. Ok. Por el peso ideal, ¿sí? Depende de la estatura que tenga. ¿Cuánto tiene esta? 47 quilos. ¿Ese sería lo ideal? Sí, eu tenho 1,48. Ah, ok. Disculpe. Ok. ¿Cuánto dio ese resultado? 5076. Vamos a poner aquí, a ver, permiso. 8. No sé por qué no puedo. A ver, un ratito. ¿Cuánto? 5, 0, Sí. 7, 7. Este es un 7, ¿eh? 6. sí. Ok. Ahora, vamos a hacer que... Mi creatinina es 155. 155, vamos a hacer con el dato real entonces, ¿ok? 155, ok, ¿cómo? 155, ¿cómo? ¿En qué está cómo se dice? ¿Tu resultado está en qué parámetro? ¿Miligramos por decilitro? Sí. ¿Cómo? Acuérdense que, fíjense que aquí nosotros vimos, por eso les pedí hace rato que ustedes memoricen. A ver, en el hombre era de 0.7 a 1.3. 1.3. Ok. Por eso es que le pregunto ¿en qué dato está? Aquí. ¿Cuál sí. sería? Es 15. ¿Cómo? 15. Sería, por eso es que 15 es imposible. ¿Cuál sería aquí? Fíjense que... Entonces no sé, porque mi creatinina es muy alta. Ok, puede ser que sea muy alto, pero 15 ya es muy alto, ¿eh? Entonces, 1,5. O tal vez está en otro, ¿cómo se dice esto? Otro parámetro, ¿no? En otra Unidades de medida. En otra unidad de medida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que ella tenga una creatinina de 2. Vamos a hacer una creatinina de 2, ¿ok? Vamos a hacer una creatinina de 2 o 2,5, igual. Vamos a ver aquí. Regresemos ahí. A ver, ¿dónde estábamos? Mucho ya estudiamos medicina hoy, ¿eh? Ahí. Ok, vamos a hacer que ella tenga su creatinina de 2, ¿ok? Y eso vamos a multiplicar por 72. ¿Pueden hacer ustedes cuánto sería? 1,44. 1, 4, 4. 4. Ahora dividan un poco esto. ¿Cuánto saldría este resultado? 5.076, creo que era dividido 144. 35,25. 35,25. ¿Ok? Fíjense aquí, este resultado, si es que le hicimos a Patricia, ¿ok? Tenemos que multiplicar otra vez por 0.85. ¿Ok? Si es hombre, queda ahí, ¿eh? Hasta aquí las mujeres son un poco más complicadas, ¿eh? Multipliquen un poco eso, va a salir un valor más reducido, menor. ¿Cuánto saldría? 29,96. 29,96. ¿Ok? Entonces, fíjense, regresamos aquí y estaría, fíjense, aquí estaría ella, ¿eh? Hasta 29, ¿ok? En realidad sería 29, ya casi 30, ¿ok? Aquí estaría ella, ¿sí? Entonces nosotros diríamos que ella sería una G3B más o menos, ¿entienden?
¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, esta es la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿ok? Esta fórmula es la que más se utiliza. Esta es la fórmula que más se utiliza. Pero existen varias fórmulas y existen varios sitios ya de internet online en donde vos solamente cargar los datos del paciente, ¿ok? Cargar los datos del paciente, automáticamente te saca ya su tasa de filtración glomerular. Y las fórmulas varían muchísimo, ¿sí? Una fórmula, Desculpa. ¿saben que mi auricular sale entrecortado? No sé si ustedes me escuchan así. No, No, escuchamos bem. normal. Ah, ok. Voy a sacar este, creo que es el problema. Entonces, fíjense, existen las otras fórmulas, pero en las otras fórmulas a veces lleva en cuenta si es que es una mujer negra, si es una mujer blanca y varios otros parámetros, ¿ok? Pero esta es una fórmula y es la más utilizada. ¿Está bien? Es fácil este. ¿Qué tal este para el examen? Tomara que no exame caia homem, então. Ok, ok. Muy bien, entonces sería así, ¿ok? Dos cosas tienen que saber: tasa de filtración glomerular y albuminuria. Albuminuria, laboratorio; la tasa de filtración glomerular nosotros podemos calcular, ¿sí? Muy bien, y ahí está, complicación de la enfermedad renal crónica. Esto es un repaso nada más de todo lo que ya dijimos, ¿ok? Hipertensión renal crónico va a tener, perdón, un paciente con enfermedad renal crónica va a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque no está eliminando líquido, ¿sí? Va a aumentar la volemia, y al aumentar la volemia, eso va a hacer que aumente la presión arterial, ¿ok? Muy bien. Vamos a ir pasando, fíjense ahí. Voy a cambiar mi puntero. Ahí. Entonces, hipervolemia, tienen una mayor sensibilidad al sodio, ¿sí? Estos pacientes generalmente son hiposódicos, ¿ok? Más bien sería como por una hemodilución, vamos a decir, como si fuese que tenga más líquido que soluto. Entonces, también cuando consumen sodio, no se elimina tampoco tan rápido y entonces tiene una mayor sensibilidad al sodio, a eso hace referencia. Y en estos pacientes también existe una hipertrofia, ¿sí?, de la capa media de las arteriolas. Entonces todo eso ayuda a que el paciente con enfermedad renal crónica tenga hipertensión arterial, ¿ok? Anemia, el tipo de anemia que va a tener va a ser normocítico, normocrómico, ¿ok? Normal, hemoglobina, tamaño normal, ¿sí? Y ya vimos que va a ser, ¿por qué? Por este déficit de eritropoyetina. En realidad existen otras causas por las cuales pueden producir anemia, pero son más complejos y no hace falta perder tiempo por eso, ¿sí? Muy bien. Disturbio hidroelectrolítico. Aquí está la respuesta a la compañera. Fíjense aquí, estos pacientes tienden a presentar hiperpotasemia. Y acá dice hipertotasemia, es hiperpotasemia, ¿ok? Tienen tendencia a que el potasio esté elevado, ¿ok? Y recuerden que les dije hace rato cómo iba a ser su electrocardiograma. El que tiene hiperpotasemia, la onda T va a estar alta, va a ser una onda T picuda, ¿sí? Y estos trastornos hidroelectrolíticos favorecen mucho a las arritmias, ¿ok? Y fíjense, hiponatremia, ¿ok? Tienen bajo sodio, ¿sí? Muy bien, acidosis metabólica, ¿por qué? Porque hay retención de hidrógeno. Esto no se elimina, ¿ok? Y al no eliminarse se acumula en sangre y esto es lo que produce una acidosis. Y aparte de eso, no se está produciendo, ¿qué cosa? Bicarbonato. Cosas que ya dijimos hace rato, ¿ok? Solamente estamos repitiendo. Muy bien, osteodistrofia. Recuerden, la osteodistrofia renal es lo que explicamos hace rato, ¿ok? Aquello que de la vitamina D que no va a producir el calcio, ¿ok? Eso es una osteodistrofia renal, ¿sí? Y otra vez, hace rato hablamos de lo fisiológico, pero más así lo fisiopatológico. Fíjense que cuando exista poco calcio en la sangre, ¿ok?
¿Qué va a ocurrir si hay poco calcio en la sangre? Ahí se va a activar la paratiroides, ¿ok? Y la paratiroides, ¿qué hace la paratiroides? Va a ir y va a activar o va a actuar allá a nivel de los osteoclastos y a los osteoblastos, ¿ok? Van y le estimulan a los dos. Los osteoclastos, ¿qué hacen? ¿Saben lo que hace el osteoclasto? Hace la resorción ósea, ¿ok? ¿Qué significa resorción ósea? Van y sacan el calcio, ¿sí? Van y sacan el calcio que tenemos nosotros en el hueso y mandan al torrente sanguíneo. Y al estimular el osteoblasto hace que el osteoblasto también se esté regenerando más rápidamente, ¿sí? A eso se le llama de un turnover rápido o acelerado, ¿sí? Hay un cambio celular acelerado y este tejido óseo que se va formando es un tejido óseo frágil, inútil, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tengan enfermedad renal crónica, ¿sí? Por la disminución del calcio, tienden a tener esto que es llamado de osteodistrofia renal, ¿ok? Muy bien. Uremia, ¿qué sería la uremia? La acumulación de desechos nitrogenados en sangre, ¿ok? Y eso produce muchísimas cosas. Fíjense, yo la vez pasada hice un traslado en ambulancia y me estaba yendo y ya en el camino estuve viendo la ficha del paciente y he visto qué tenía el paciente y tenía un síndrome urémico, ¿eh? Y mi cabeza no procesaba lo que era la uremia, imagínense, pero era, claro, en un momento agitado y yo decía, ¿qué es síndrome urémico? Síndrome urémico. Y el paciente estaba convulsionando, ¿eh? Entonces, el síndrome urémico o la uremia causa muchísimas cosas, ¿eh? Esto es algo de lo que causa. Fíjense, si existe una uremia en sangre, o sea, si está elevado, estos desechos nitrogenados producen una disfunción plaquetaria. Si produce una disfunción plaquetaria, el paciente va a tener tendencia a hemorragias, ¿ok? Sangrado, tiene confusión mental, ¿sí? Estos pacientes tienen convulsiones, ¿ok? Ellos convulsionan y tienden también, en este caso, a presentar derrame pericárdico, ¿ok? No funciona la plaqueta, hay una mayor facilidad de extravasación de líquido y ese líquido extravasa fácilmente a nivel de la cavidad pericárdica, ¿ok?